Tal vez tengas una en casa, antigua, con la tapa rota, las hojas amarillentas, páginas sueltas, ya sin índice, con marcas de dedos y manchas de lágrimas. Tal vez ya ni la abras, pero ahí sigue, silenciosa, firme, presente, esperando. Y tú sabes, en el fondo del pecho, que eso que está ahí no es solo un libro. La Biblia es más que papel y tinta, es presencia, es memoria, es refugio, es altar improvisado. Y para muchos, es el único lugar donde la voz de Dios todavía habla, incluso cuando todo alrededor guarda silencio. Ha sobrevivido al tiempo, ha sobrevivido a guerras, persecuciones, incendios, dictaduras, censuras. Ha sobrevivido a la ignorancia, al desprecio, a la burla. Ha sobrevivido a las manos que la rompieron y a las manos que la sostuvieron con una fe temblorosa. Ha sobrevivido a estantes polvorientos y a cajones olvidados. Ha sobrevivido incluso a quienes decían creer, pero nunca la vivieron de verdad. Pero se quedó. Siempre se queda. Porque la Biblia es ese tipo de objeto que, incluso cuando está cerrada, todavía dice algo. Incluso cuando es olvidada, todavía carga algo. Incluso cuando es desacreditada, todavía sostiene todo. Un libro que nadie logra callar. Desde el inicio de su existencia, la Biblia fue objeto de persecución. Copistas escondían páginas en cuevas. Traductores fueron asesinados por atreverse a llevar la palabra al pueblo común. Familias enteras fueron aniquiladas por cargar fragmentos cosidos en pedazos de tela, porque, durante mucho tiempo, creer era un delito. Y leer por cuenta propia, peor aún. Pero no sirvió de nada. Lo que debía esconderse, se expandió. Lo que debía ser silenciado, creció. Lo que debía morir en el desierto, atravesó los siglos. Cuando los reyes la prohibieron, entró por los sótanos. Cuando los gobiernos censuraron, pasó de mano en mano, de generación en generación. Resistió como solo resiste lo que es eterno. Hoy está en millones de hogares, en cientos de idiomas, impresa, digital, en audio, en braille. Está en prisiones y en iglesias, en hospitales y en mochilas, en las manos de quienes predican, y en las manos de quienes lloran solos por la noche. Y aún así, sigue siendo el objeto más desconocido para quienes dicen conocerla. Porque la Biblia no se reduce a capítulos memorizados o versículos repetidos. La Biblia es un espejo, una espina, un bálsamo, un grito, un soplo, una espada y un abrazo. Mucha gente recuerda la Biblia que fue regalo de bodas, la que se heredó de la abuela, la que se compró con sacrificio en la juventud, la que se entregó en la puerta de la escuela por un grupo de evangelismo, la que se dio en el hospital, entre una consulta y otra, la que estuvo años encima del refrigerador, abierta en el Salmo 91, como si proteger la casa fuera un gesto automático, casi mágico. Pero no era magia. Era fe. Muchas familias no tenían casi nada, pero tenían una Biblia, rota, vieja, pero leída con reverencia. Antes del celular, antes de la televisión, antes de las redes sociales, era el único contacto con algo más grande. Era el portal, el suelo, la dirección. En muchos hogares, la Biblia se leía por la noche, en voz alta. Padres y madres enseñaban a los hijos a respetarla. Muchos no sabían explicar los textos, no conocían teologías, pero sabían que ahí había algo santo, y eso bastaba. ¿Cuántas vidas fueron restauradas por una lectura al azar? ¿Cuántas personas decidieron no quitarse la vida después de abrir la Biblia y leer algo que parecía escrito exactamente para ese día? ¿Cuántos reencuentros, cuántas decisiones, cuántas confesiones nacieron de un versículo leído en silencio? La Biblia entró en los hogares y transformó familias enteras. La Biblia carga historias visibles e invisibles. En los márgenes, anotaciones hechas con pluma azul, letras temblorosas, fechas de oración, nombres de hijos. Hay páginas dobladas, versículos subrayados,
papelitos marcando el texto favorito. Hay flores secas guardadas entre los salmos. Hay cartas escondidas entre las páginas. Hay lágrimas que dejaron marcas definitivas. Y tal vez tú tengas una así. Tal vez recuerdes a alguien que te leía. O a alguien que leía en silencio. O aquella vez en que la abriste por impulso y sentiste como si alguien ahí te estuviera esperando. Porque la Biblia no solo se lee. Ella nos lee. Mira hacia adentro. Entra donde ni siquiera nosotros logramos entrar. Por eso, incluso con tanta tecnología, incluso con tanta distracción, la Biblia sigue siendo insustituible. No porque sea un libro como cualquier otro, sino porque es un objeto que atraviesa el tiempo con contenido eterno. Incluso cuando nadie la abre, la Biblia sigue ahí. En la mesita de noche, en el estante, en la guantera, en un rincón de la sala, en el altar de la iglesia, a veces olvidada, pero nunca vacía. Hay casas que se desarmaron, familias que se separaron, historias que se perdieron, pero la Biblia de esa casa todavía existe. Como testigo silencioso de todo lo que pasó ahí, vio el matrimonio comenzar y derrumbarse, vio el nacimiento del hijo y el velorio del padre, vio las peleas, los perdones, los silencios. Y aun cuando nadie creía ya en nada, ella seguía ahí, porque no se va corriendo, no se rinde, no exige atención, solo espera. Y un día, alguien vuelve a abrirla. La Biblia incomoda, no porque sea dura, sino porque es verdadera. Y la verdad siempre incomoda. Revela lo que fingimos no ver. Muestra lo que intentamos esconder. Cuestiona lo que nos acostumbramos a aceptar. Por eso, muchos la evitan, la ignoran, la minimizan. Otros la usan para controlar, para manipular, para justificar sus propios errores. Pero la Biblia no se contamina por quien la usa mal. Sigue siendo lo que es. La palabra no cambia porque haya sido mal interpretada. Sigue viva. Y quien de verdad se encuentra con ella, no sale igual. La Biblia ya ha estado abierta junto a camas de muerte. Ya fue abrazada por madres desesperadas. Ya fue besada por hombres que lo perdieron todo. Ya fue llevada al pecho de misioneros, de soldados, de refugiados. Ya fue encontrada bajo los escombros. Ya fue usada como almohada en prisiones. Ya fue leída en cementerios. Ya fue cantada en bodas. Siempre ha estado donde la vida late y donde el dolor aprieta, porque es un libro de lágrimas y de promesas. No nos libra del sufrimiento, pero nos recuerda que no es el final. ¿Qué hace que la Biblia sea Biblia? Es un objeto, sí, pero no cualquier objeto. Está hecha de papel, tinta, costuras. Pero carga voz. Está en el estante como cualquier otro libro, pero al abrirla, habla. No tiene batería, no depende de señal, pero trae respuestas. No cambia con el tiempo, pero cambia a quien la lee. La Biblia es el único libro que incluso cuando es ignorado sigue actuando, porque fue hecha para estar viva, y todo lo que está vivo, sobrevive. La Biblia es un objeto, pero no solo eso. Es memoria, es herencia, es oración sin sonido, es lágrima sin explicación, es esperanza encuadernada. Es tal vez el único libro que habla cuando nadie más tiene que decir. ¿Alguna vez has visto una Biblia antigua? De esas cuya tapa casi se deshace, las esquinas se desmoronan y las hojas parecen suspirar cada vez que se pasan. Tal vez haya una así en la casa de tus padres, o incluso en la tuya. Esa Biblia que no es solo un libro, es un pedazo de la historia de tu familia. No es difícil reconocer una Biblia de tapa gastada. Lleva en su propio cuerpo las marcas del tiempo. El cuero que antes era firme ahora está descolorido. El título en letras doradas se borró. El separador de páginas se perdió hace décadas. Las hojas están amarillentas, casi transparentes. Pero ahí, entre una página rota y otra escrita a mano, la fe permanece intacta. Esa Biblia envejeció como un anciano sabio.
silenciosa, firme y llena de recuerdos. Y es imposible mirarla sin sentir un nudo en la garganta. Porque no está solo gastada, fue vivida. Estuvo ahí en el nacimiento del hijo, en el luto de la madre, en la boda sencilla en el patio, en la oración por la sanidad, en la espera del resultado del estudio, en el día del accidente, en el día del milagro. Estaba abierta, en el mismo lugar, con el peso de la rutina y de la confianza. No hablaba, pero sabía. Y aun cuando la casa estaba en silencio, aun cuando nadie la leía, aun cuando el mundo parecía haberla olvidado, seguía abierta, como si estuviera de guardia. ¿Cuántas veces fue tocada con manos temblorosas? ¿Cuántas veces recibió lágrimas que cayeron directo sobre los salmos? ¿Cuántas veces fue abrazada como quien se aferra a la última esperanza? La Biblia de tapa gastada no necesita decir nada. Fue testigo de todo. ¿Alguna vez hojeaste una Biblia antigua y encontraste anotaciones en los márgenes? Garabatos de una abuela que escribía versículos como si fueran recados. Un círculo alrededor de una palabra. ¿Un nombre? ¿Una fecha? Ahí hay un corazón que un día buscó. Hay oraciones escondidas entre las líneas. Hay promesas hechas con miedo, pero sostenidas con fe. Hay dudas escritas a lápiz. Hay agradecimientos casi ilegibles. Cada anotación, cada subrayado, cada doblez de página, es una confesión sin palabras. Un registro de una fe que no necesita espectáculo, solo permanencia. Muchas de esas Biblias se heredan, de padre a hijo, de abuela a nieto. No se tiran. Se guardan como joyas, aunque ya no tengan valor comercial, porque en ellas está el testimonio de alguien que creyó antes que tú. Muchas veces, quien hereda esa Biblia no sabe todo lo que presenció, pero lo siente. Siente que carga algo especial, que las páginas son más que papel, que esa tapa gastada no es desgaste, es entrega. Eso es lo que pasa con los objetos tocados por una fe real. Cargan presencia. Hay casas sencillas donde la Biblia gastada es el único libro presente. No hay biblioteca ni estante. Pero ahí está esa Biblia, abierta en el mismo lugar, todos los días. A veces en el Salmo 91, a veces en el Salmo 23, a veces donde el separador se perdió hace años. Y se volvió altar, se volvió rincón de oración, se volvió símbolo de algo que no cambia, incluso cuando todo cambia. En la prisa del día a día, muchos ya ni la notan, pero sigue ahí. Y cuando llega el dolor, cuando aprieta la nostalgia, cuando la enfermedad amenaza, es a ella a quien todos recurren. Porque siempre estuvo ahí. La verdad es que muchas veces, lo más hermoso de la Biblia no está en el contenido, sino en la forma en que fue usada. El desgaste cuenta una historia que los ojos por sí solos no ven. Hay Biblias con la esquina quemada por la vela, con marcas de cinta adhesiva intentando sostener lo que el tiempo ya soltó. Hay Biblias que se olvidaron en un viaje y se reencontraron como si una parte del alma volviera a casa. Hay Biblias con olor a humedad y a perfume al mismo tiempo, con polvo y santidad conviviendo en la misma página. Y aún así, siguen hablando. ¿Cuántas familias se tomaron fotos con la Biblia en las manos? ¿Cuántas parejas se arrodillaron con ella entre los dos? ¿Cuántas madres pusieron la Biblia debajo de la almohada del hijo enfermo? ¿Cuántos padres enseñaron a leer usando su versículo favorito? La Biblia de tapa gastada es como un árbol en el patio de la memoria. Siempre estuvo ahí, aunque no lo notáramos. Creciendo con nosotros, echando raíces, observando. Y cuando alguien se va, es ella la que se queda. Guarda lo que la boca no dijo, lo que el corazón temió, lo que los ojos vieron en secreto. La belleza de la Biblia gastada está en el contraste. Por fuera parece frágil. Por dentro carga firmeza. El tiempo pasó sobre ella, pero no a través de ella. El papel pudo haber envejecido, pero la palabra no. La tapa pudo haberse roto,
Pero el sentido sigue intacto. El mundo pudo haber cambiado. Pero lo que está escrito ahí todavía mueve montañas, porque la palabra no depende de la apariencia. Vive de verdad. Y la verdad resiste. Incluso con tantas versiones nuevas, con aplicaciones, con audios, con tecnología, esas Biblias antiguas siguen ahí, en los armarios, en los cajones, en los baúles. Algunas ya no tienen tapa, otras están casi ilegibles, pero nadie las tira. ¿Y por qué? Porque en el fondo sabemos que ahí no hay solo un texto. Está la fe de quienes vinieron antes que nosotros. Está el eco de las oraciones que mantuvieron nuestra casa en pie. Está el suspiro de quien oraba por nosotros cuando ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos. Ahí está lo que nos formó, incluso si nunca lo leímos. En muchas casas, el tiempo hizo lo que los ojos no querían ver. La tapa se rompió, la costura se soltó, las hojas se dispersaron. Y en ese momento, algo dentro de nosotros también se quebró. Porque no era solo el libro lo que se estaba deshaciendo. Era una etapa de la vida que se iba. Era como si esa Biblia dijera, hasta aquí caminé contigo. Pero aún así, no se fue. Fue reencuadernada. Fue puesta en una caja especial. Fue entregada al nieto. O simplemente se quedó ahí. Como un guardián cansado, pero fiel. La Biblia de tapa gastada es el retrato de una fe que resiste. Puede que ya no sea leída. Puede que ya ni siquiera sea comprendida, pero ahí está. Y cuando la desesperación toque a la puerta, cuando el mundo grite más fuerte, cuando el corazón ya no aguante, será abierta y hablará, aún sin voz, aún con páginas rotas, aún con letras desvanecidas. Porque lo que dice la Biblia no depende de cómo se vea por fuera. La primera vez que la Biblia entró en nuestra casa, nadie sabía lo que significaba. Era solo un libro bonito, dado como regalo por alguien. Pero nadie imaginaba que traería consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y fue así, sin aviso, que la palabra transformó nuestros días. La Biblia llegó como un regalo inesperado. Tal vez tú ya viviste esa experiencia. Esa Biblia que alguien te dio. Una tía, un vecino, quizá hasta un misionero. La tapa bonita, el dorado en los bordes de las páginas, la impresión nítida. Llegó ahí como un objeto común, pero con una fuerza invisible lista para cambiar todo a su alrededor. Al principio no había grandes expectativas. Estaba ahí descansando sobre la mesa, quizá olvidada junto a otros libros u objetos del estante. La vida seguía como siempre, con las preocupaciones del día a día, el trabajo, los hijos, las cuentas por pagar. Pero algo cambió, sin que nadie lo notara. La Biblia empezó a ocupar su lugar. ¿Quién era ese libro, al final? ¿De dónde venía? ¿Por qué ese pedazo de papel debía ser más importante que cualquier otro libro de la casa? Eso fue lo que empezamos a preguntarnos. Y entonces, un día cualquiera, alguien abrió la Biblia. Tal vez por curiosidad. Tal vez por necesidad. O quizá porque alguien, en el fondo del corazón, sentía que era momento de encontrar respuestas. Y así fue como la Biblia se leyó por primera vez. No fue nada grandioso, no hubo ceremonias, no hubo oraciones formales, pero algo ahí empezó a transformar el ambiente. La simple lectura de un versículo hizo que el sonido de la casa cambiara. Ese ambiente, antes lleno de palabras apresuradas y silencios tensos, ahora empezaba a respirar de otra manera. Las palabras que aparecían en el papel tenían un peso distinto. Al ser leídas parecía que traían paz, y la paz era algo que esa casa no tenía desde hacía mucho tiempo. Lo que parecía ser solo un libro de páginas amarillentas empezó a convertirse en algo más. Entró por la puerta como un objeto material, pero pronto se volvió inmaterial. Estaba en el aire, estaba en el corazón de cada uno, y nadie, ni siquiera los más escépticos, logró ignorarla. Pronto dejó de quedarse sobre la mesa. Empezó a aparecer en la mesita de noche, junto a la cama, en la cocina, cerca de donde se servía el café. Cada miembro de la familia,
a su manera, comenzó a interactuar con la palabra. Algunos solo leían los versículos que les tocaban. Otros hacían oraciones en silencio, pero todos estaban involucrados. Y no fue un cambio forzado. No hubo reclamos, no hubo imposiciones. La Biblia simplemente empezó a cambiar los corazones. No hablaba de reglas, no juzgaba, no exigía. Solo traía una nueva mirada sobre la vida, una nueva forma de ver las dificultades y los desafíos. Las peleas disminuyeron, las palabras se volvieron más amables, las decisiones empezaron a tomarse con más paciencia, con más reflexión. Las elecciones financieras comenzaron a considerar algo más allá de lo inmediato, y la vida en el hogar, de alguna forma, fue encaminándose hacia un propósito más fuerte. Con el tiempo, el simple gesto de abrir la Biblia en casa fue sustituido por algo más profundo. La oración en familia. No fue planeado. No hubo una reunión para decidirlo. Nadie dijo, ahora vamos a orar juntos. Pero sin que nadie supiera muy bien por qué o cómo, empezaron a darse momentos en los que todos se reunían alrededor de ese libro, y juntos pedían por algo mayor. Era una oración sencilla, sin palabras complicadas, pero nacía desde lo más profundo del corazón. Por primera vez, todos ahí, unidos por la palabra, sentían que estaban pidiendo juntos, como una familia. Y eso, por sí solo, trajo una unidad que antes parecía imposible. El silencio que antes dominaba la casa ahora se llenaba de palabras de fe. Y, aun sin entender todo lo que la Biblia decía, todos sabían que algo especial estaba ocurriendo. Estaban siendo transformados por algo que no podían ver, pero sí sentir. El impacto de ese cambio no fue inmediato, pero sí profundo. No solo cambió los momentos de lectura bíblica, empezó a cambiar el ritmo de la vida. Las cosas pequeñas comenzaron a tener sentido, conversaciones más amables en la mesa, respuestas más compasivas ante los problemas, reflexiones sobre los caminos a seguir. Las palabras de la Biblia empezaron a resonar en el día a día. Ama a tu prójimo. Perdona 70 veces 7. Y aún sin comprender del todo esas palabras, el corazón de cada uno respondía. Y cuando la tristeza llegaba, como siempre llegaba, la Biblia se abría, no como un amuleto mágico, sino como un consuelo sincero, una promesa de que el sufrimiento no era el final, de que el final nunca llegaría antes de algo mayor, de que siempre había una salida, una luz al final del túnel, una gracia infinita. Lo más impactante era que no era algo visible. La transformación no era inmediata ni obvia. No había grandes milagros diarios ni señales extraordinarias. Pero poco a poco, el carácter de cada uno empezó a moldearse por la palabra. Las decisiones se volvieron más conscientes, las actitudes más ponderadas. El ego, antes inflado, fue suavizado por la paciencia que traían las Escrituras. Las preocupaciones materiales seguían ahí. Las dificultades de todos los días no desaparecieron. Pero la Biblia trajo una perspectiva distinta, una mirada más serena sobre lo que realmente importaba. No ofreció riquezas materiales. No prometió la ausencia de problemas, pero ofreció algo más valioso, esperanza. Y la esperanza fue lo que cambió todo. No era un concepto abstracto. Era la presencia de Dios entre las páginas. Con cada lectura, más de la gracia divina se hacía presente, tocando el alma de las personas. Lo más hermoso es que con el tiempo, las generaciones empezaron a pasar la Biblia de mano en mano. Ya no era solo un libro viejo, de tapa gastada, sino un legado de fe. Cada generación enseñaba a la siguiente a leer las Escrituras, a orar, a confiar en las promesas, y la Biblia, aún con la tapa rota y las páginas amarillas, seguía siendo una fuente de vida. Porque, al final, no es el libro el que transforma, sino la palabra que hay dentro. El poder no está en las páginas, sino en el Dios que revelan. Y aun cuando los hijos crecen y salen de casa llevando sus propias Biblias, la de la casa sigue ahí.
porque fue y siempre será el cimiento sobre el cual esa familia construyó todo. La palabra que entró por la puerta no solo transformó un hogar, transformó a toda una generación, y al pasar de mano en mano, seguirá marcando familias. Porque al final, la Biblia no es solo un libro. Es el vínculo entre lo humano y lo divino. Y por eso, cuando la Biblia llega, no solo cambia la casa, cambia el corazón de todos los que creen en ella. Hay momentos en la vida en los que el silencio grita más fuerte que cualquier palabra, donde el peso del dolor es tan grande que parece que ya no hay espacio para nada. Pero es justamente ahí donde la Biblia, con sus páginas envejecidas, se convierte en refugio, consuelo y en la promesa de que todo va a pasar. En algún momento de la vida todos pasamos por ella. El dolor silencioso. Ese que no se ve. Ese que no se puede medir. El dolor de la pérdida, de la decepción, de la lucha que parece interminable. Cuando las palabras se pierden y la esperanza empieza a desvanecerse, hay algo en la Biblia que se vuelve como un abrazo inesperado, una palabra para el corazón, una luz en la oscuridad. Quien ya pasó por un dolor profundo sabe cómo la Biblia puede ser el último hilo de esperanza. No promete que todo será fácil, pero promete que nunca estaremos solos. Y eso es justamente lo que nos calma. Saber que, aun en los momentos más oscuros, hay una presencia silenciosa que acompaña. En ese momento de sufrimiento, la Biblia no necesita ser leída de principio a fin. A veces, el consuelo viene de un solo versículo. Esas palabras que aparecen en el momento exacto, como un soplo de alivio. El Salmo 23, por ejemplo, con su «El Señor es mi pastor, nada me faltará», se vuelve el ancla para quien está perdido en medio de la tormenta. O ese versículo que aparece en una lectura al azar, como una respuesta directa al dolor de quien lee. Un texto sencillo, pero tan cargado de significado que calienta el alma y calma el espíritu. Es el refugio cuando la vida pesa demasiado. Es el regazo ofrecido por alguien que sabe lo que es estar solo en la noche oscura. Y cuando el dolor es físico, cuando el cuerpo grita por descanso, la Biblia ofrece más que palabras. Ofrece transformación. Porque en el sufrimiento, el alma crece. El dolor, como enseñan las Escrituras, no es el final, es un camino hacia algo mayor. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, «Fue el sufrimiento lo que me acercó a Dios»? Fue ahí, en ese momento de pérdida, donde encontré fuerzas que no sabía que existían. La Biblia enseña que el sufrimiento, cuando se vive con fe, no es una condena, sino una jornada de crecimiento. El dolor nos enseña sobre nuestra fragilidad, pero también sobre el poder de la gracia. Y la Biblia, con sus páginas llenas de historias de fe, nos recuerda que nadie está solo en ese proceso. Quien ya pasó por una enfermedad grave sabe cuán vulnerable es el cuerpo humano. Cuando los médicos ya no tienen respuestas, cuando los tratamientos parecen no funcionar, cuando la fe empieza a flaquear, es la Biblia la que ofrece fortaleza interior. Son las promesas de sanidad, son los relatos de milagros los que se vuelven faros de esperanza. Como ese versículo de Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. A veces la sanidad no llega como esperamos, pero el simple acto de confiar en la palabra trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la Biblia no promete sanidad inmediata, pero promete algo más profundo, la presencia de Dios en todo el proceso. Y eso es lo que da fuerzas para seguir adelante. El duelo es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Perder a alguien que amamos parece desgarrar el alma, y en ese momento de dolor insoportable, la Biblia se convierte en aliada de quien busca consuelo. Los versículos sobre la muerte, sobre la vida eterna, sobre el reencuentro, traen una sensación de seguridad y certeza. Sabemos que la separación no es el final, sino un intervalo temporal. Lo que parece pérdida es, en realidad, descanso.
un camino hacia algo mayor. La Biblia tiene palabras que hablan directamente al duelo. Trae la promesa del reencuentro y la certeza de que la vida no termina aquí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Estas palabras se vuelven más que un versículo. Se convierten en un abrazo que cobija en medio del vacío de la pérdida. Cuando el dolor nos consume, la oración se vuelve nuestra única arma. Y la Biblia enseña, página tras página, cómo orar en el sufrimiento. No es una oración de palabras bonitas ni de fórmulas mágicas. La oración en el dolor es un clamor genuino, una conversación sincera con Dios. La Biblia no exige perfección, exige honestidad. No espera que seamos fuertes, sino que seamos verdaderos. En medio del dolor, el Salmo 34:18 nos recuerda: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Esa es la oración verdadera, la que brota del corazón roto, sin adornos, sin máscaras. Nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de acercamiento a lo divino. Y es en la oración sencilla, en la desesperación silenciosa, donde encontramos la fuerza que nos sostiene. Cuando la vida parece perder el rumbo, cuando la crisis financiera, emocional o espiritual amenaza con destruirlo todo, la Biblia se vuelve el cimiento. Nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, Dios permanece. Las palabras del Señor no son inestables ni fallan. Son eternas. En Filipenses 4:6-7 encontramos consuelo. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esas palabras encontramos no solo consuelo, sino una estrategia para la supervivencia emocional. La oración y la confianza en Dios traen una paz que el mundo no puede ofrecer. Es de madrugada cuando aparecen los pensamientos más profundos. Cuando todo duerme afuera, el alma despierta adentro. Y es en ese silencio donde la Biblia deja de ser solo un libro y se transforma en una conversación entre el Creador y el corazón herido. Hay un momento en que el mundo desacelera, los coches se detienen, las luces se apagan, el teléfono ya no suena. Es madrugada y, para muchos, es cuando el cuerpo se acuesta, pero el alma permanece de pie. Porque la mente no se calla, el pecho aprieta y los recuerdos llegan sin pedir permiso. Es en esos momentos cuando muchos se levantan de la cama, caminan por la casa oscura y miran al techo sin respuestas. La madrugada es la hora de los cansados, de los preocupados, de los heridos. Y para quien carga pesos invisibles, también es el momento de la rendición. Pero cuando todo parece vacío y sin dirección, algo sucede. La mano se extiende hacia ese libro antiguo en la mesita. La Biblia. Y ahí, en palabras ya conocidas, surge un susurro. Una voz que no viene de afuera, sino de adentro. Es Dios, hablando donde nadie más logra escuchar. A diferencia de las personas, la Biblia nunca cierra los ojos. Siempre está ahí, dispuesta, presente. Y lo más impresionante, parece saber exactamente qué decir en ese instante. ¿Te ha pasado? ¿Abriste la Biblia al azar y encontraste justo el versículo que necesitabas? Un texto que parecía escrito para ti. Un salmo que describía exactamente lo que sentías. Una promesa que devolvió la esperanza que ya se estaba apagando. Eso no es casualidad. Es conexión. Es relación. Es Dios susurrando a través de palabras eternas. En la Biblia vemos que muchos encuentros con Dios ocurrían de noche. Fue de madrugada cuando el joven Samuel oyó la voz de Dios por primera vez. Fue en el silencio de la noche cuando Jesús oraba solo en los montes. Fue cuando todos dormían que aparecían ángeles, nacían profecías y sucedían milagros. En la madrugada hay menos distracciones, menos voces, menos prisa, y más espacio para escuchar. Escuchar lo que viene de la palabra.
Escuchar lo que viene de adentro. Escuchar lo que Dios quiere decir. Muchos testimonios a lo largo de la historia cuentan de personas que fueron transformadas en las madrugadas, gente que lloraba sin consuelo, y fue abrazada por un versículo. Gente que pensaba en renunciar a la vida, y fue detenida por una palabra que brilló en la oscuridad. Es en esas horas cuando la Biblia se convierte en el lugar secreto, un espacio íntimo entre tú y Dios, un refugio donde se puede ser frágil, confuso, imperfecto, y aún así ser acogido. La Biblia no es un libro común. Respira, habla. Se mueve dentro de quien la lee con sinceridad, y en las madrugadas parece más viva que nunca. Es curioso cómo durante el día la mente está demasiado ocupada para notar ciertas cosas. Pero cuando la ciudad se calla, los ruidos cesan y los ojos ya no encuentran distracciones, las escrituras adquieren otro tono. Un versículo como, «Echen sobre él toda su ansiedad, porque él cuida de ustedes». 1 Pedro 5:7, que ya fue leído 1000 veces, de pronto cobra otro sentido. Parece haber sido escrito para ese momento, parece susurrado directamente al oído del alma. Tal vez el mayor desafío de las madrugadas sea lidiar con el silencio. Puede ser ensordecedor, pero es en ese tipo de silencio donde la Biblia revela su profundidad. ¿Has notado que, aún sin sonido, la Biblia habla más fuerte que cualquier noticia o consuelo humano? Habla con autoridad, con ternura, con precisión. La historia de Elías en el monte Horeb lo demuestra. Él esperaba que Dios hablara en el viento, en el fuego, en el terremoto, pero Dios vino en el susurro. Y ese es el tipo de voz que la Biblia usa en la madrugada, un susurro que calma, orienta y sana. Si ya hablaste con Dios de madrugada leyendo la Biblia, sabes lo que es esa experiencia. A veces empiezas con enojo y terminas llorando. Empiezas con dudas y terminas en paz. Empiezas en silencio y terminas con un «gracias». Es una conversación sin público, sin likes, pero que transforma profundamente. En esos momentos, la Biblia no necesita teologías complejas, solo necesita un corazón abierto. Y ahí, en esa sala oscura, en esa cama con las sábanas revueltas, ocurre un encuentro. Hay palabras que no se nos van de la cabeza, y hay otras que, incluso cuando las olvidamos, siguen guiando nuestros pasos. La Biblia tiene ese poder. Ser recordada aun cuando está cerrada. Cuando la Biblia entra, nunca más se va. Puedes pasar meses sin abrir la Biblia. Puedes alejarte de la iglesia. Puedes cuestionarlo todo. Puedes perderte. Pero aún así, esas palabras que escuchaste alguna vez, quizá de niño, en un culto, en la oración de la abuela, permanecen. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, clama a mí, y yo te responderé. Encomienda tu camino al Señor. Esas frases, aunque incompletas, aunque dichas de manera sencilla, se quedan pegadas al alma como brújulas silenciosas, y, en el momento correcto, reaparecen, no con gritos, sino con dirección. No siempre es necesario abrir la Biblia para actuar de acuerdo con ella. Muchas veces una persona trata al otro con bondad porque recuerda algo como: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdona, aún con enojo, porque algo dentro de ella dice 70 veces 7. No responde a la provocación porque recuerda vagamente que Jesús también guardó silencio ante los acusadores. Y eso lo cambia todo, porque significa que la Biblia no solo se lee, se vive. Aunque no se recuerde el versículo exacto, el espíritu del texto está presente. Está actuando. Está educando desde adentro. Los niños no entienden todo lo que oyen, pero guardan. Absorben con una profundidad silenciosa. Y cuando crecen, eso emerge. En las decisiones, en la forma de hablar, en la manera de amar. Muchas personas, ya adultas, dicen:
No entiendo mucho de Biblia, pero recuerdo a mi abuela diciendo tal cosa. Mi mamá siempre citaba un versículo antes de dormir. Mi papá oraba con ese salmo cuando pasábamos necesidad. Esas palabras, aunque sueltas, moldearon a una generación, y muchas veces fueron ellas las que evitaron una tragedia, una mala decisión, una agresión, una renuncia, porque lo que entra por la palabra no sale. Puede esconderse, puede dormirse, pero no muere. Hay momentos en que todo parece derrumbarse, y de repente, como si fuera un susurro desde lo alto, llega a la mente algo que escuchaste hace años. Todas las cosas cooperan para bien. No temas, porque yo estoy contigo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y eso por sí solo, sin predicación, sin público, sin culto, sostiene la mente que estaba al borde del colapso, sostiene la mano que pensaba rendirse, sostiene la fe que se estaba apagando. Por eso la Biblia necesita ser sembrada, porque florece en el momento correcto, incluso en el desierto, incluso en el dolor. A diferencia de los gritos del mundo, la Biblia no impone, propone, no obliga, invita, y por eso, muchas veces actúa de manera discreta, silenciosa, casi invisible. Pero en el fondo, es ella la que decide los rumbos. Porque cuando llega el momento de elegir, entre lo correcto y lo conveniente, entre lo fácil y lo honesto, la Biblia habla. Dice, haz lo correcto. No engañes. Sé luz. No te canses de hacer el bien. Y aunque nadie lo vea, Dios lo ve. La Biblia moldeó leyes, influyó constituciones, inspiró revoluciones pacíficas, sostuvo familias. Está grabada no solo en la mente de las personas, sino en la historia de las naciones. Frases bíblicas están inscritas en monumentos, en escudos, en monedas, en himnos nacionales. Porque la palabra no pertenece solo a lo privado, sostiene lo colectivo. Y aunque una generación intente ignorarla, la siguiente la recordará. Porque lo que es verdadero no se borra con el tiempo. Puedes olvidar la Biblia por un tiempo, pero la Biblia nunca se olvida de ti. Y cuando más la necesites, aparecerá. En un sueño, en una frase, en un canto antiguo, en un pedazo de papel en el bolsillo, en la boca de alguien que nunca esperabas escuchar, porque fue hecha para volver en el momento correcto, en el punto de la vida en el que ya no sabes hacia dónde ir. Y es ahí cuando aparece y dice, aún hay camino, aún hay esperanza, aún hay propósito. La mayor prueba de que la Biblia funciona no está en los templos, está en el carácter, está en el padre que decide estar presente, en la madre que ora antes de gritar, en el hijo que pide perdón, en la esposa que insiste en amar, en el hombre que no acepta sobornos, en la mujer que ayuda en silencio. Gente común, con actitudes moldeadas por versículos olvidados, pero vivos. Llega un momento en la vida en que todo empieza a irse. La juventud pasa, el vigor disminuye, los hijos crecen y se van de casa, el cuerpo pide más descanso, los amigos de la infancia se van. La casa que antes estaba llena de risas ahora es invadida por el silencio. Y en ese punto, muchos se dan cuenta de que de todo lo que construyeron, pocas cosas realmente permanecieron. La ropa pierde valor, los muebles se vuelven comunes, las fotografías se van amarilleando. La cuenta bancaria ya no representa seguridad. La voz se debilita, y el teléfono ya no suena como antes. Pero sobre la mesita junto a la cama, la Biblia sigue ahí. Y es cuando todo empieza a desaparecer, que ella comienza a brillar más. Quien ya pasó de los 60 años lo sabe. Hay días en que el tiempo parece arrastrarse, en los que el mundo corre demasiado rápido allá afuera, pero dentro de la casa todo está en cámara lenta. En esos días, la lectura de la Biblia no es solo un hábito, es un reencuentro. En muchas familias, cuando alguien se va, lo primero que buscan es la Biblia de esa persona.
No solo por apego, sino porque saben, ahí está el alma de quien partió. Está la marca de los dedos. Está el doblez en las páginas favoritas. Están los nombres anotados de los hijos por los que oraba. Está la lágrima seca sobre los salmos. Está la fe traducida en marcas, en fechas, en versículos rodeados a lápiz, como si cada línea hubiera sido subrayada por el corazón. Y aunque todo lo demás se vaya, la casa, el dinero, el nombre, los títulos, la Biblia de esa persona sigue hablando, porque la palabra de Dios no muere con quien la leyó. Sigue enseñando, sanando, inspirando. La Biblia se convierte en testamento eterno, en carta abierta para quien quiera leer. Reencuentro con historias antiguas que ahora adquieren otro sentido. Reencuentro con promesas olvidadas. Reencuentro con Dios, que nunca se fue, pero ahora parece más cercano. La misma palabra que fue enseñada en la infancia ahora parece nueva. El pasaje que antes parecía duro, ahora consuela. El versículo que antes era solo letra, ahora sostiene. Yo estaré con ustedes todos los días. Esa promesa, hecha hace 2000 años, se cumple hoy, silenciosamente, en la vida de quien sostiene esa Biblia ya gastada por el tiempo. Si llegaste hasta aquí es porque la Biblia también forma parte de tu historia. Tal vez tengas una Biblia heredada, o una comprada a la carrera, pero que se volvió una compañía fiel. Tal vez esté llena de marcas. Tal vez esté empolvada en un rincón, esperando ser reencontrada. No importa. Lo que importa es recordar que este libro no es cualquier libro. Fue escrito para ti. Resistió para alcanzarte. Está ahí ahora, esperando que lo abras otra vez. Y cuando lo abras, Él hablará. Porque la palabra no necesita micrófono para resonar. No necesita escenarios para brillar. No necesita multitudes para ser poderosa. Solo necesita un corazón abierto. Y si tu corazón está abierto ahora, entonces cierra los ojos por un instante y escucha. La Biblia todavía habla, todavía consuela, todavía transforma, porque aunque todo termine, la palabra permanece.